David Copperfield, Charles Dickens. No dejé enfriar la resolución que había adoptado con respecto a los debates del Parlamento. Fue este uno de los hierros que me convenía calentar sin tardanza, y el que calenté y batí con ardor y perseverancia dignos de admiración. Compré un tratado de taquigrafía que me costó 10 chelines y 6 peniques, y me aventuré en aquel mar de signos que, al cabo de algunas semanas, me llevó muy cerca de las playas de la desesperación. Aquellos trazos que, según fuese la dirección, significaban cosas tan diferentes, aquellos semicírculos, símbolos de infinidad de palabras según mirase la abertura hacia una u otra parte, la prodigiosa variedad de palabras que podían significar ciertos signos parecidos a patitas de mosca, los terribles efectos que podían ser consecuencia de una curva trazada en sentido equivocado, no solo eran para mi tormento durante las horas de vigilia, sino que me producían espantosas pesadillas durante las de sueño. Cuando a fuerza de caminar a ciegas y venciendo dificultades conseguí dominar el alfabeto, que tenía trazas de templo egipcio, el manual me presentó una nueva procesión de horrores en forma de los llamados signos arbitrarios, signos de un despotismo brutal, empeñados, por ejemplo, y podría citar 10.000, en que un rasgo semejante al principio de una tela de araña había de significar expectación y una especie de cohete volador desventajoso. Cuando conseguí grabar todos aquellos desventurados signos en mi memoria, hallé que habían desaparecido de ella los del alfabeto. Volví al alfabeto y olvidé los signos arbitrarios. Nuevos estudios para encontrarme al cabo del tiempo con que había olvidado las reglas. En una palabra, llegué a desmayar y creí volverme loco. Es indudable que habría arrojado el manual a la chimenea de no haber sido por Dora, que era para mi barca combatida por la tempestad un áncora de resistencia. Los signos taquigráficos eran robles añosos que se alzaban en el bosque de las dificultades, y yo los fui derribando uno a uno con tal vigor que, al cabo de 3 meses, intenté tomar el discurso de uno de los abogados más vertiginosos que informaban en los Commons. Podré olvidar nunca que el orador terminó su informe antes de que yo hubiese principiado a escribir y que quedé en la sala con mi lápiz estúpido suspendido sobre las cuartillas, avergonzado de mí mismo y sumido en el más profundo de los desalientos. Que la repetición del ensayo no me daría el resultado apetecido era evidente. Pretendía remontar el vuelo por regiones elevadas cuando apenas si tenía alas para alzarme del suelo. En mi apuro recurrí a Traddles, quien me insinuó una idea feliz. Él me dictaría discursos que pronunciaría muy reposadamente y haría pausas y se acomodaría a mi celeridad. Acepté agradecido el proyecto y a partir de aquel día, todas las noches, por espacio de mucho tiempo, tuvimos nuestras sesiones privadas en la calle de Buckingham, luego que yo terminaba mis tareas en los Commons. Hay que advertir que nuestras sesiones eran verdaderas sesiones del Parlamento. Mi tía y Ricardo representaban al gobierno o a la oposición, según los casos, y Traddles, armado de un tomo voluminoso de oraciones pronunciadas por los diputados de la nación, lanzaba feroces invectivas contra aquellos, puesto el índice de la mano izquierda en la línea del libro que estaba leyendo y accionando con furia con el brazo derecho. El orador, que unas veces era Pitt, otras Fox y otras Sheridan, se entusiasmaba a medida que peroraba y en el calor del discurso acusaba con terrible crudeza de corrupción y de desenfreno a mi tía y a Ricardo, mientras yo, sentado frente a una mesita, sudaba y trasudaba llenando de garabatos las cuartillas. Dudo que ningún político de verdad haya igualado la violencia que Traddles ponía en sus ataques. Mi tía aguantaba los improperios con indiferencia verdaderamente ministerial, pero Ricardo principió a perder la tranquilidad,
Se puso nervioso porque llegó a creer que realmente había cometido actos vituperables que tendían al derrumbamiento de la Constitución inglesa y a la ruina de la nación. Los debates se prolongaban hasta medianoche. Yo iba adelantando, tanto que seguía bastante bien a Traddles y desde luego habría podido cantar victoria si, luego de tomados taquigráficamente los discursos, hubiese podido entenderlos. Por mi desgracia, mis notas taquigráficas me parecían inscripciones chinas o jeroglíficos egipcios. Desagradable era en extremo, pero no tenía más remedio que volver al punto de partida y comenzar de nuevo. Lo hice así, y triste, afligido, principié a arar laboriosa y metódicamente el mismo campo, a paso de caracol, deteniéndome en el examen de todos los signos y procurando dejar muy grabados en mi memoria todos los caracteres arbitrarios, más escurridizos que anguilas. Asistía con puntualidad a los commons, jamás llegué tarde a la casa del doctor y trabajaba, según la expresión vulgar, como un burro de carga. Un día, al llegar a los commons, encontré en la puerta al señor Spenlow, con semblante extraordinariamente adusto y hablando solo. Como el buen señor tenía costumbre de quejarse de intensos dolores de cabeza, me alarmé al principio, temiendo que hubiera sobrevenido algún percance a la parte mencionada de su personalidad, pero pronto me sacó el mismo interesado de mi error. En vez de contestar mis buenos días con la afabilidad de costumbre, me dirigió una mirada fría y ceremoniosa y me invitó a acompañarle a cierto café poco distante, cito, entre los Commons y el cementerio de San Pablo. Le seguí no sin cierta intranquilidad, temiendo que hubiese descubierto mis amores con Dora. Aunque mis temores no me hubiesen hecho sospechar de qué se trataba, lo habría adivinado seguramente cuando, al llegar al café, el señor Spenlow me introdujo en una habitación donde esperaba la señorita Murdstone, de pie y apoyada sobre un aparador lleno de vasos invertidos que servían de base a otros tantos limones. La señorita Murdstone me alargó las puntas de las uñas y tomó asiento con rígida severidad. El señor Spenlow cerró la puerta, me indicó una silla y permaneció de pie frente a la chimenea. Tenga usted la bondad de enseñar al señor Copperfield lo que guarda usted en su ridículo, señorita, dijo el señor Spenlow. Creo que era aquel mismo ridículo de boquilla de acero que al ser abierto parecía dispuesto a morder, que tanto me admiraba de niño. Oprimió el cierre la señorita Murdstone, separóse las fauces del ridículo y su propietaria sacó de sus profundidades la carta última que yo había dirigido a Dora. Me ha parecido, señor Copperfield, que esta letra es suya, dijo el señor Spenlow. Con el rostro encendido y con voz que nada se parecía a la mía, contesté. Es mía, señor. Si no me equivoco, añadió el señor Spenlow, tomando un paquete de cartas atadas con una cinta azul que la señorita Murdstone sacó del ridículo, todas estas cartas son obra de su pluma. Las tomé en mis manos, desaté la cinta y al leer encabezamientos como este, amor mío, mi ángel idolatrado, queridita mía, y otros por el estilo, sentí que se me abrazaba el rostro y bajé la cabeza. No, muchas gracias, contestó el señor Spenlow, rechazando el paquete de cartas que mecánicamente le ofrecía. No quiero privarle de ellas. Señorita Murdstone, tenga la bondad de continuar. La aludida, después de reflexionar durante breves momentos, se expresó así poniendo en sus palabras fuertes dosis de unción. Confesaré que hace ya algún tiempo que principié a sospechar de la señorita y del señor Copperfield. Les observé el día que se conocieron y la impresión que dejaron en mí no fue agradable. Es tan horrenda la depravación del corazón humano que... Le agradeceré, señorita, que se ciña a los hechos, interrumpió el señor Spenlow. Bajó la oradora los ojos, movió la cabeza como protestando contra aquella interrupción extemporánea y prosiguió de esta suerte con ceñuda dignidad. Puesto que se desea que me ciña a los hechos, los expondré con toda la concisión y aridez posibles.
He manifestado ya que hacía algún tiempo me inspiraban sospechas de la señorita y el señor Copperfield. Con interés vivísimo procuré descubrir algo que corroborase esas sospechas, pero con resultado negativo, por cuyo motivo no consideré prudente hablar de ellas al padre de la señorita, porque me consta que, por regla general, los padres están poco dispuestos en casos como el que nos ocupa a cumplir con rigidez sus deberes. El señor Spenlow bajó los ojos ante la severidad de tono y de expresión de la señorita Murdstone. Al volver a Norwood después de la ausencia ocasionada por el matrimonio de mi hermano y al regreso de la señorita Spenlow de la visita hecha a su amiga la señorita Mills, me pareció que la conducta de la señorita Spenlow daba nuevo fundamento a mis sospechas anteriores, hecho que me movió a vigilarla más de cerca. Sin embargo, hasta anoche no encontré pruebas decisivas. Nunca me pareció bien que la señorita Spenlow recibiese tantas cartas de la señorita Mills, pero como las unían vínculos de estrecha amistad con el consentimiento del padre de la primera, creí que no tenía derecho yo para cortar o disminuir una correspondencia excesiva. Y ya que no se me ha permitido hablar sobre la depravación natural del corazón humano, supongo que, al menos, no se opondrá el señor Spenlow a que hable sobre la confianza mal colocada. El señor Spenlow hizo un gesto de asentimiento. Anoche, después del té, me llamó la atención que el perro saltase, corriese y gruñese por el salón. Me fijé en el animal y pregunté a la señorita Spenlow: «Dora, ¿qué es lo que el perro lleva en la boca?» «Ah, es un papel». La señorita Spenlow llevó la mano al bolsillo de su bata, lanzó un grito y corrió hacia el perro. Me interpuse diciendo: «Dora, permítame usted». «Oh, Heep, perrillo miserable», pensé, «desventurado animal, ha sido obra tuya». Intentó la señorita Spenlow sobornarme a fuerza de besos, ofreciéndome un costurero y hasta algunas alhajas de poco valor, que, naturalmente, rechacé. El perro se refugió debajo del sofá al aproximarme yo, costándome no poco trabajo desalojarle de su posición utilizando la tenaza de la chimenea. Aún después de desalojado, conservaba el papel en la boca y, resistiendo los medios que puse en juego para arrebatárselo, afrontando el peligro inminente de ser mordida, con tal pertinacia la sujetaba entre sus dientes que quedó largo rato suspendido en el aire, aferrado al documento, luego que yo conseguí apoderarme de éste. Ahuyenté al fin al perro, leí la carta, sospeché que la señorita guardaría muchas semejantes a la descubierta y a fuerza de representaciones logré apoderarme del paquete que en este momento tiene el señor Copperfield en la mano. Cesó de hablar, cerró su ridículo y quedó erguida y rígida como un bloque de granito. «¿Ha oído usted a la señorita Murdstone?», dijo el señor Spenlow. «Le ruego que me diga si tiene algo que alegar en descargo suyo». El cuadro que me representaba mi imaginación, en el que aparecía el tesoro de mi alma llorando y sollozando toda la noche, intentando conmover a aquella mujer de piedra, ofreciéndola en vano besos, costureros y alhajas, y todo ello por mí, hubiese bastado para dar al traste con toda mi dignidad si alguna vez hubiese tenido. Sospecho que me pasé más de un minuto temblando como un azogado, no obstante hacer todos los esfuerzos de que era capaz para disimularlo. «Nada puedo decir, señor Spenlow, sino que toda la culpa es mía». «Dora, la señorita Dora, si no le parece mal», interrumpió con entonación majestuosa su padre. Cediendo a mis reiteradas instancias, proseguí, sintiendo el dolor del latigazo, accedió a una ocultación que deploro. «Se ha conducido usted con ninguna delicadeza y mucha indignidad, señor Copperfield», dijo el señor Spenlow con entonación extremadamente dura. «Mal ha correspondido a mis favores. Cuando yo admito en mi casa a un caballero, tenga este 19 años, o 29, o 90, le doy una prueba de confianza. Si abusa de esta, comete una acción deshonrosa, señor Copperfield».
Lo comprendo, señor Spenlow, pero nunca se me ocurrió pensar que abusaba de su confianza, lo juro. Amo tanto a la señorita Spenlow. Tonterías. No me diga usted en mis barbas que ama a mi hija, señor Copperfield. ¿Tendría defensa mi conducta si no la amase? ¿Y cree usted que la tiene amándola? ¿Se le ha ocurrido a usted pensar en sus años y en los años de mi hija, señor Copperfield? ¿Ha reflexionado en lo que significa minar cautelosamente la confianza que debe existir entre mi hija y yo? ¿Ha tenido en cuenta la posición de mi hija, los proyectos que yo pueda tener acerca de su porvenir, las disposiciones testamentarias que yo haya podido dictar con respecto a ella? ¿Ha reflexionado poco ni mucho, señor Copperfield? Confieso que muy poco, señor, contesté con humildad. Sin embargo, le ruego que crea que, si no sobre la posición de la señorita Spenlow, he meditado sobre la mía. Cuando expliqué a usted el cambio brusco que ésta había sufrido, éramos ya novios. Suplico a usted que no me hable de noviazgos, señor Copperfield. La señorita Murdstone soltó una carcajada burlona. Cuando hablé a usted del cambio de mi posición, repetí, había principiado ya la ocultación a que tuve la desgracia de arrastrar a la señorita Spenlow. Alterada mi posición, he puesto en juego toda mi actividad para mejorarla, y abrigo la seguridad de que he de mejorarla con el tiempo. ¿Tiene usted inconveniente en concederme un plazo prudencial? Los dos somos muy jóvenes, señor. Verdad es, contestó el señor Spenlow. Los dos son jóvenes, demasiado jóvenes. Sus relaciones no tienen razón de ser. Son una tontería y a las tonterías hay que ponerles término. Llévese usted esas cartas y arrójelas al fuego. Entrégueme al propio tiempo las cartas que ha recibido de mi hija y yo las arrojaré al fuego, y aunque nuestras relaciones futuras quedarán circunscriptas a nuestros trabajos de los Commons, convendremos los dos en no hacer alusión al pasado. Comprenda usted, señor Copperfield, que la solución que le propongo es práctica y racional. Sería muy práctica y racional, pero yo no podía aceptarla, y es que el amor obliga a enmudecer a todas las consideraciones posibles. Y yo amaba con amor idolátrico a Dora, y Dora me adoraba a mí. Esto fue lo que contesté, si no textualmente, al menos en esencia. Está muy bien, señor Copperfield, replicó el padre de Dora. Me pone usted en el caso ineludible de ejercer presión sobre mi hija. La señorita Murdstone gruñó unas palabras, dando a comprender que la presión debió ejercerla mucho tiempo antes. Repito que ejerceré presión sobre mi hija. ¿Se niega usted a recibir esas cartas, señor Copperfield? Sí, señor. Me niego a recibirlas de manos de la señorita Murdstone. ¿Y de las mías? Interrogó el señor Spenlow. También. Perfectamente. Callamos todos. No sabía yo si marcharme o permanecer allí, pero al fin opté por lo primero. Al dirigirme hacia la puerta, con paso lento, el señor Spenlow, con las manos puestas en los bolsillos, me dijo: Supongo, señor Copperfield, que no será para usted un misterio que poseo algunos bienes y que la señorita Spenlow es mi parienta más próxima y querida. Y yo quiero suponer también que no me acusará usted de haberme enamorado de su hija con miras mercenarias, repliqué con vivacidad. No lo dije por tanto. Sin embargo, para usted y para todos nosotros sería preferible que fuese usted mercenario. Quiero decir, que fuese más discreto y menos propenso a dejarse arrastrar por tonterías juveniles. Repito que supongo que no será para usted un misterio que poseo algunos bienes que ha de heredar mi hija. Lo supongo. Tampoco sorprenderá a usted que a diario ve lo que ocurre en los Commons, que si son muchos los hombres negligentes que no adoptan disposiciones testamentarias, hay otros, y yo soy uno de ellos, que, persuadidos de la fragilidad de la vida humana, las dictan a su tiempo. Incliné la cabeza significando mi conformidad. No seré yo ciertamente quien modifique mis disposiciones testamentarias en sentido favorable a una hija capaz de dejarse arrastrar por una tontería juvenil como la que lamento. Una tontería, un contrasentido, un desatino del que en breve no han de quedar rastros. Créalo usted. Pero si no para mejorarla, si mi hija no olvidase la puerilidad a que me refiero,
si podría modificarlas para protegerla contra las consecuencias de un matrimonio desatinado. Y hecho este preámbulo, solo me resta añadir, señor Copperfield, espero que no me ha de obligar a abrir un testamento, que dicté con ánimo de que fuese definitivo y a hacer modificaciones que trastornarían asuntos de importancia meditados y ultimados desde larga fecha. Me afectaron profundamente la serenidad y calma con que el señor Spenlow acababa de hablarme. Hasta me pareció que las lágrimas asomaban a sus ojos al terminar su discurso. Me sentí vivamente afectado, lo confieso, pero ¿podía por ventura renunciar a Dora? ¿Podría borrar los sentimientos de mi corazón? Cuando el padre de Dora me manifestó que me concedía una semana de plazo para que reflexionase sobre lo que acababa de decirme, podía responderle que era inútil, que no una, sino 1000 semanas serían insuficientes para ejercer la menor influencia en un amor como el mío. Quedamos en que le concedo una semana, señor Copperfield, me dijo. Consulte usted el caso con su señora tía y con cuantas personas conocidas suyas tengan alguna experiencia de la vida. Me sometí y enderecé mis pasos hacia la puerta, llevando reflejada en el rostro la pena que inundaba mi alma. Cuando entré en la oficina y después de saludar al veterano Tiffey y a los demás compañeros de trabajo, me senté en mi escritorio pensando en el cataclismo sobrevenido tan inesperadamente, renegando desde el fondo de mi alma de Heep y de su imprudencia, me atormentaron tales aprensiones, me consideré tan desgraciado que aún hoy no acierto a comprender cómo no salí corriendo como un loco en dirección a Norwood. La idea de que asustarían a mi Dora, de que la harían llorar sin que yo estuviese a su lado para consolarla, me atormentó en tales términos que me sentí impulsado a escribir una carta al señor Spenlow, suplicándole que no hiciera recaer sobre su inocente hija las consecuencias de mi horrible destino. Pedíale que, por humanidad, por caridad, perdonase a aquella pobre niña, no aplastase a aquella flor frágil. En una palabra, mi misiva parecía no dirigida a un padre, sino a un ogro o a un dragón de leyenda. Cerré la carta, la dejé sobre su mesa escritorio y cuando entró en su despacho por la abertura de la puerta entreabierta, vi que la leía. Nada dijo durante la mañana, pero momentos antes de irse, después del mediodía, me llamó para decirme que no debía preocuparme por la dicha de su hija, que ya había dicho a ésta que nuestras relaciones eran una niñada y que estaba decidido a no hablar más del asunto. Añadió que era un padre indulgente y que, como tal, sus deseos eran asegurar la felicidad de su hija. Si usted diera pruebas de una terquedad y obstinación que no espero, añadió, podría obligarme a alejar de mi lado a mi hija. Pero repito que no lo espero. Su cordura, de la que tengo formada buena opinión, se impondrá a su capricho pueril dentro de breves días. Lo único que deseo es que usted olvide lo sucedido, pues si así lo hace, yo no he de volver a acordarme de este deplorable incidente.